hasta la fecha. Y entonces vemos que la primera aquí está una operación ganadora, esperaste el rompimiento por encima de la EMA y salida objetiva. Esa operación estuvo súper bien, 30 ticks de beneficio, quiere decir que un ratio de riesgo-beneficio más o menos de 1,4.5. Normalmente buscamos 1,3, entonces una super entrada esa. No hay nada que decir ahí. Contexto alcista, esta es la gráfica macro. Segunda operación, exitosa, 24 ticks. Listo, la operación lleva un contexto alcista, esperaste este falso rompimiento y luego sobre la EMA entraste, la entrada está muy bien. De pronto algo para mirar sería lo siguiente. Entraste buscando el rompimiento de esa EMA y no es que esté mal, pero entonces vamos a buscar en esta etapa que estamos, vamos a buscar cosas más confirmadas. ¿Cómo así, cierto? Entonces, si aquí tenemos la EMA, vamos a esperar que el precio también la rompa bien. Y entramos sobre la EMA, ¿cierto? En este caso lo que hiciste fue buscar este rompimiento, digamos, por aquí, y todavía no lo había roto. Y luego el precio hizo efectivamente lo que estamos hablando, la rompió y luego se fue. Listo, de todas formas la entrada está muy bien, estuvo en la zona, por encima de la EMA. Ya son detallitos que vamos mirando con despacio. Listo, entonces tenemos esa operación. De pronto mirar ahí, que de todas formas eso con la práctica se va a ir logrando. Primera operación fallida, la segunda operación correcta. Listo, entonces lo mismo que pasó con la EMA, que en este caso no funcionó, fue que buscamos la entrada en el rompimiento y no esperamos a que la rompiera, ¿cierto? Entonces el precio simplemente lo teníamos acá abajo, entonces el precio venía bajando y digamos no esperaste este rompimiento, sino que trataste de romperlo aquí y sería la misma zona, sería entrar en la misma zona, pero ya con algo más confirmado, o sea, ahí, después de que nos muestre que el precio rompió la zona, entonces ahí sí nos vamos nosotros. Entonces, eso fue lo que te pasó, simplemente el precio venía, hizo un falso rompimiento y luego reingresó a la zona. La segunda operación, entonces mira que ahora sí buscaste lo que estamos hablando, que el precio rompió y buscaste la misma operación que buscaste aquí, la misma zona que tenías aquí, es esta misma zona, simplemente que ya está más confirmada. Veamos entonces la siguiente operación. La entrada es técnicamente válida, está sobre el soporte propuesto, por encima de la EMA de 52 periodos. Veníamos en una intención alcista, pero esta entrada tiene algo en particular y es lo siguiente. Veamos cómo el rompimiento de esa zona propuesta fue bastante fuerte. Pero luego el retroceso fue como indeciso, como que quería subir, pero como que no. Entonces ahí entramos ya a analizar algo. Y es lo siguiente.
Si tenemos ese rompimiento tan fuerte de la zona, para empezar a pensar en compras otra vez, entonces debemos también tener un retroceso parecido. Recordemos que cuando el mercado rompe tan fuerte y el retroceso es así como medio indeciso, no es una buena opción para empezar a comprar. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que en este caso pasó, y es que el rompimiento del soporte sea de la misma manera. En este caso, entonces, buscaste una entrada aquí, pero resulta que esta fuerza estaba como muy débil. Entonces pasó que rompió con esa misma debilidad, luego rompe otra vez el soporte y sigue su camino, que era esta fuerza inicial bajista, ¿cierto? Entonces la entrada, a pesar de que está bien, ya tenemos que empezar a mirar otros factores como la fuerza de las corridas y retrocesos, que fue lo que vimos en los primeros capítulos. Entonces la entrada está muy bien, y ya esto es de práctica y de seguir estudiando, ¿cierto? La entrada estuvo bien al lado derecho, todo, simplemente que el retroceso lo deberíamos de buscar con una misma intensidad. Primera operación fallida, la segunda me aseguré y me sacó. Entonces, estaba leyendo aquí bien este posible falso rompimiento que hiciste entrar en el impulso alcista, mano, para llegar a los picos anteriores, pero el mercado falla. Entonces está en la zona, al lado derecho, una entrada técnicamente válida. El mercado falló. También hay que tener en cuenta algo, que si esto era una zona de resistencia por el color que colocaste, mira que anteriormente tenía este pico, y entre ese pico y la zona se forma una zona de transición. ¿Qué es una zona de transición? Que digamos, tenemos la resistencia ya marcada, y resulta que el mercado anteriormente, el precio había llegado hasta esta otra zona, pero desde ahí otra vez lo llevaron al soporte, desde ahí otra vez volvió al soporte, entonces ya se nos crea aquí una zona de transición. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que rompió la resistencia, tiene este otro obstáculo en donde también hay parados vendedores, suponiendo que eso es lo que haya pasado, por lo que no puedo ver más atrás de lo que ya habías graficado. Entonces tenemos esta zona y esta zona también, ¿cierto? Entonces estos falsos rompimientos, puede ser falsos rompimientos que luego nos lleven a la zona otra vez a seguir su camino, ¿cierto? Entonces esta zona de transición normalmente nosotros no la vamos a operar, porque todavía el mercado se está definiendo. No sabe si desde ahí va a seguir bajando o por el contrario lo rompa y empiece a subir. Entonces, en esta zona de transición, nosotros no optamos por no operar, y si operamos, entonces vamos a buscar una salida muy rápida. Zona de transición. Entonces puede haber sido que eso fue lo que te pasó, ¿no es cierto? Una suposición. Ya que en la segunda entrada, entonces vemos lo mismo. El mercado volvió a la zona que tenías propuesta, empieza a funcionar, por eso te pones ahí en break-even, pero finalmente termina otra vez bajando, ¿cierto? Entonces, aparte de lo que ya era una zona de transición, ya esta zona ya sabemos que no es una zona tan confiable. ¿Por qué? Porque si ya la zona no la han traspasado tanto, ya sabemos que es una zona que no es tan confiable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está en nuestra zona de transición, entre esta zona de resistencia y aquí, bueno.
Entonces inicialmente el mercado llegó hasta esa zona de transición y la rompió como si nada. Luego vuelve y rompe, trata de mantenerse y no puede, sino que el retroceso es más profundo como te pasó en la primera vez, y desde ahí entonces otra vez a la zona. Entonces ya aquí en este punto yo ya no estoy muy seguro si esta zona me va a funcionar o no, ¿cierto? Aparte que ya sabemos que esta es una zona de transición y que tranquilamente puede pasar derechito como ya lo había hecho anteriormente, ¿cierto? Entonces ya después de haber intentado esta zona y haber analizado que posiblemente pues una zona de transición, entonces no es bueno forzar una operación en la misma zona donde ya sabemos que no es tan confiable, porque mira que aquí ya se nos pasó, hizo un retroceso más profundo, que aquí ya había llegado otra vez hasta una zona de soporte, entonces ya esta zona no es tan confiable para mí. Más bien, ¿qué va a esperar? Va a esperar otro escenario en donde yo pueda comprar aquí o pueda comprar después de que pase esta otra zona. Listo. Entonces, ya mirándolo así, sería no tratar de forzar las operaciones en esa zona, que menos mal te protegiste ahí, porque si no también hubieras tenido otra pérdida. Entonces, cuando veamos esas zonas así que no las vemos tan claras, más bien esperamos otro escenario para tomar una nueva operación. Listo. Pero está bien la zona y las reglas que tenemos hasta el momento. Operación fallida, listo. Esto es un poquito más de lo mismo que hemos estado viendo, y es esperar bien los rompimientos de la zona, no caer en estos falsos rompimientos y no forzar las operaciones, ¿cierto? Ya sabemos que aquí no te funcionó, aquí de pronto esto es un trade emocional, por lo que tenías en la cabeza eso, ¿cierto? Entonces no forzar las operaciones, buscar unos nuevos escenarios cuando no funciona algo y esperar esos buenos rompimientos. Un truquito para saber esos buenos rompimientos que está en el libro de Wyckoff es el siguiente, y es que él dice que cuando tenemos una lateralización, el siguiente impulso cuando rompa debe ser parecido al de esa lateralización, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una fluctuación en una zona, en estos dos rangos, ¿cierto? Al momento de romper, él debería hacer algo parecido a la energía que está acumulando, ¿cierto? El mercado es energía. Entonces, ¿qué estaríamos esperando? Un rompimiento parecido a este rango de lateralización, ¿cierto? Entonces, sería un rango parecido y entonces ahí diríamos rompió con fuerza, ¿cierto? No siempre se da así, y obviamente el trabajo de nosotros es anticipar estos movimientos para poderle sacar buen provecho, pero puede ser algo que se asemeje, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros veamos un rompimiento como muy pequeñito, más bien esperemos más bien a que rompa con fuerza, ¿cierto? Entonces no caer en estas pequeñas trampas, porque puede ser un falso rompimiento. Más bien esperamos un rompimiento con más fuerza, que nos diga que se quiere sostener en estos precios, y luego nosotros ya tenemos nuestra zona de compra o de venta. Listo, entonces eso por este lado, esperar rompimientos y no ser emocionales, esperemos otro escenario, ¿cierto? Nosotros siempre no tenemos que tener la razón, sino más bien esperar el movimiento general del mercado y ahí sí acompañarlo. Operación fallida, listo. Entonces esta operación está muy bien, simplemente que el mercado no funcionó, te sacó el stop, pero se va en la dirección que estabas pensando. De pronto la entrada fue un poquito tarde, por lo que los pivotes anteriores estaban un poquito más arriba. Entonces, aparte que el stop en este caso te quedó muy pequeño, por lo que el mercado ha estado tan volátil en estos días, entonces sería algo como esto. Si nosotros ya tenemos
ya tenemos los pivotes, viene bajando, ya sabemos que él está llegando por aquí a estas zonas, ¿cierto? Entonces entrar aquí un poquito más abajo ya sabemos que va a ser que el mercado podría subir otra vez hasta esta zona, ¿cierto? En este caso esto fue lo que te pasó, el mercado volvió a estas zonas anteriores y ahí sí bajó, ¿cierto? Entonces por eso te sacó el stop. En este caso, como nosotros manejamos un stop relativamente pequeño, hay que buscar un poquito más de precisión a la hora de entrar, pero la entrada técnicamente es muy válida, es una entrada muy buena, simplemente el stop no nos alcanzó y el mercado nos sacó. Y en esta otra nos faltó fue un poquito de disipación, puesto que hizo el rompimiento pero bajó con la misma fuerza. Entonces nos rompió esta zona, pero luego bajó con la misma intensidad. Entonces ya aquí debíamos, en vez de entrar aquí directamente, ¿qué debemos esperar? Un poquito de disipación, ya sabemos que él puede hacer varios tipos de disipación, y luego ahí sí, al lado derecho, después de haber disipado la energía, recordemos lo de la pelotica de ping pong, cuando va bajando, cuando va cayendo, va perdiendo fuerza, y ahí sí nos podemos ingresar, ¿cierto? Porque si él vuelve con esta fuerza, quiere decir que aquí hubo una fuerza vendedora que la volvió con esta misma intensidad. Entonces esperamos la disipación y vamos al lado derecho. La entrada estuvo en la zona, simplemente es eso, que con la práctica lo vamos a lograr. Y la operación del día de hoy, operación exitosa, una operación súper buena. Esperamos la disipación, era una zona media por lo que veo de una lateralización. Esperamos el doble suelo a nivel macro y luego en el testeo entonces hiciste la operación. Una operación súper buena. Después de ese doble suelo macro ya teníamos el cuello marcado y en el testeo entonces aprovechaste para comprar. Operación súper buena, como dicen los libros. Todas las operaciones entonces muy bien tomadas en la zona, con el contexto. Ya simplemente como observación nos queda entonces que para unas próximas entradas vamos a esperar los rompimientos y no vamos a entrar nosotros a tratar de romper el precio. A lo mejor es porque también has visto cuando operamos en vivo que yo tomo estas operaciones, pero todo tiene una razón, ¿cierto? Ya más adelantico vamos a ir mirando esa parte. Por ahora me interesa que tomemos operaciones muy confirmadas, que sigas cumpliendo las reglas como hasta ahora. Eso te va a dar una disciplina, una constancia y te va a llevar a la rentabilidad, ¿cierto? Entonces muy bien por cumplir las reglas, muy bien por estar siempre en el contexto que es, simplemente es ya practicar el posicionamiento de las entradas y la gestión, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en vez de nosotros forzar un rompimiento aquí o querer romper el mercado, digamos ahí, que fue lo que te pasó en muchas operaciones, más bien vamos a esperar que él rompa y aquí en el retroceso, si hay una desaceleración, un patrón que nosotros ya conozcamos, vamos a ingresar ahí en esa operación, listo. En general todo muy bien, ya simplemente es práctica y me alegra mucho que vayas llevando ese proceso de esta manera, un proceso muy bonito porque de cero, desde cero estamos estudiando y creo que el avance es bastante, ya estás en etapa de simulación y con pequeños progresos vamos a alcanzar
esa consistencia que necesitamos para ingresar a la prueba de fondeo, que es como nuestra etapa final, ¿cierto? Por ahora no tengo pues mucho que decirte, muy bien hasta el momento, todo lo que hemos estudiado, y lo que más me deja satisfecho es el progreso y que estás cumpliendo las reglas, no hay sobreoperativa, que es lo que lleva a la mayoría de traders al fracaso. Entonces eso es un paso súper importante, estar en el escenario correcto y cumplir la regla. No siempre se nos va a dar, no siempre vamos a tener que estar al lado correcto del análisis, pero ya sabemos que con la mitad de operaciones que tengamos positivas, y más con este ratio riesgo-beneficio que estamos manejando, entonces vamos a ser rentables por estadística, ¿cierto? Listo, hermano, entonces nos vemos en una próxima revisión y me alegra mucho que el proceso vaya así como hasta el momento. Quedamos pendientes entonces de los registros que debes de llevar, que no me llegaron al correo, y nos vemos entonces en una próxima.